Luciano Laspina, diputado del PRO y presidente de una comisión clave en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luciano, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación, Marcelo. Escuchaste el balance que hacíamos al comienzo del programa y lo que sumaba Leopoldo Moró. ¿Qué opinas de ese balance? Sí, le decía a Delfina, tu productora detrás de cámara, que yo soy el representante de esa fuerza demoníaca que gobierna la Argentina. La verdad es que nosotros lo vemos de otra forma, no vemos esa construcción política entre buenos y malos, entre colonizadores y colonizantes. Como vos decías, estamos en un régimen de transición, saliendo de un modelo económico que estaba agotado, que nos llevaba a una crisis inexorable. Y lo estamos haciendo a diferencia de otras experiencias en Argentina, donde el cambio de signo político y de régimen económico se hace con una gran crisis social, con un enorme impacto en la pobreza y una estrategia detrás de esa pobreza, esa licuación salarial, dejar atrás todos los problemas. Nosotros quisimos ir a una gradualidad que nos genera muchos críticos del otro lado del mostrador, de los que nos piden ajuste fiscal salvaje, de los que nos piden medidas de más devaluación, porque el tipo de cambio ahora baja mucho. Antes parecía que se iba a 30 y no se podía sacar el cepo, ahora parece que está muy bajo. Y hemos tomado medidas para tratar de amortiguar los efectos de esa transición. Algunas las mencionaste vos. Ahora, vayamos déjame volver por un instante al comienzo. Sobre los datos, ¿alguna objeción? O sea, que son 10 meses con recesión, más desempleo, caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza. Argentina viene, primero, el dato de pobreza que conocemos es el primer oficial después de muchos años, donde llegamos a tener pobreza del 5%, menos que Alemania. Hoy sabemos que 1 de cada 3 argentinos es pobre, que la situación es desesperante, y tenemos un gobierno que, a diferencia de lo que se planteó en el bloque anterior, tiene como principal objetivo, lo dijo en la campaña y lo sigue sosteniendo ahora, la reducción de la pobreza. Difícilmente... Pero no se está cumpliendo, se está yendo a contramano de eso. Lo que digo es, tenemos el primer dato objetivo y este es el punto de partida del cual estamos reconociendo con la verdad cuál es la situación. Luciano, por supuesto que... No es el punto de partida. El punto de partida es el 10 de diciembre de 2015. El punto de partida de la pobreza es una recesión que lleva 4 o 5 años, que no se genera empleo en el sector privado, que ha tenido picos de inflación del 40%, como en el 2014, y digamos del 2007 en adelante ha sido una máquina de pobres en la cuestión de la inflación. Nosotros estamos empezando a atacar la cuestión de la inflación, lo cual no quiere decir que en estos meses no hayan sido meses complicados y nosotros lo asumimos. Lo que estamos tratando es de tomar medidas que vayan amortiguando esa situación y creemos que lo que viene por delante es mucho mejor de lo que pasó. En particular en materia de gasto social, tenemos un presupuesto para el próximo año que aumenta 36% los gastos en previsión social, las jubilaciones en 35%, es decir, va a haber una mejora salarial de los sectores más vulnerables o de los ingresos de los sectores más vulnerables muy notable. ¿Reconoces que estos 10 meses fueron malos? Estos 10 meses fueron muy duros, pero la pregunta es, y esto es muy contrafáctico, ¿qué hubiese pasado si no ganaba este gobierno, si continuaban las políticas del gobierno anterior? Si no hubiese sido... Hay otra pregunta posible. ¿Sí? ¿No había manera de resolver problemas heredados que no fuera agudizando la situación social que recibieron en materia de pobreza, de inflación? Lo de agudizando es debatible, primero por varios motivos. Primero porque no tenemos datos oficiales. Lo que tenemos es un informe de la UCA que es parcial, que va a ser revisado a fin de año, que no tomó en cuenta muchas de las medidas que sí tomó el gobierno, por ejemplo, la devolución del IVA a los jubilados que no habían tenido pleno impacto, las asignaciones familiares a más de 1 millón de chicos en el sector privado, la extensión de los monotributistas, fueron medidas que se fueron dando gradualmente a lo largo del año. Cuando se tomó el dato de la UCA, esas medidas no tenían pleno impacto. Tenemos un dato oficial y nos vamos a ir midiendo en el tiempo con esto. Y yo me comprometo a venir dentro de 6 meses, dentro de un año y decirte, ¿vamos mal o vamos bien? Es muy difícil a un gobierno que se hace cargo de una situación dramática, con un cepo cambiario, con una brecha cambiaria del 100% como había, con la pobreza que ya venía desde antes, con una bola de subsidios que tuvimos que empezar a redireccionar porque eran subsidios que iban a los ricos y nosotros queremos redireccionar a los sectores más vulnerables, por eso creamos la tarifa social. En Argentina durante años se calefaccionaron las piletas de Los Cantes y los departamentos de Puerto Madero con la tarifa subsidiada. Me cansé de hablar de eso. Te cansaste de hablar de eso y sabés que
Bueno, nosotros estamos tratando de ir solucionando esa situación. Lo hicieron de manera con poca sutileza técnica, ¿no? Hubo errores de implementación en la tarifa, producto quizás de la necesidad de un tema desesperante como la situación del gas, donde prácticamente no hay más capacidad logística de cargar los buques y de traer más gas, y por eso empezamos a cortar a la industria en los picos de frío. Y bueno, ahora dimos los pasos que dijo la justicia y estamos planteando un esquema gradual de corrección de esas tarifas, que en realidad es redireccionamiento de subsidios, pues nosotros mantenemos la tarifa social y hemos ampliado la tarifa social a partir de las audiencias públicas para que llegue a más gente y más rápido. ¿Cuánto tiene que preocupar el aumento del endeudamiento público que ha habido y que, bueno, de hecho, la semana pasada una nueva colocación, esta vez 2.500 millones de dólares, en realidad en euros? En euros. ¿Cuánto tiene que preocupar la deuda, sabiendo lo que impactó la deuda en la historia argentina? Sí, Argentina ha ido en un péndulo de endeudamiento a procesos inflacionarios. Venimos del proceso inflacionario, agotamos la reserva del Banco Central, vos lo sabes muy bien. Agotamos el recurso de imprimir billete con la maquinita, de hecho... Bueno, agotamos, había 30.000 millones recibieron. ¿30.000 millones? De dólares de reservas en el Banco Central. De reservas netas mucho menos. De reservas netas mucho menos. Sí, bajísimo, el más bajo de Latinoamérica, y un cepo cambiario que mantenía esas reservas dentro de un corralito y con una brecha cambiaria enorme que nosotros tuvimos que hacernos cargo. Nosotros heredamos un dólar parecido al de Martínez Dios, por lo sabes bien. Tomás el tipo de cambio real y era parecido al de Martínez Dios. Tuvimos que salir de eso, estaba hundiendo las economías regionales, la industria, etcétera. Parte de este corralito, digamos, este cepo que había en la Argentina. Pero digo, me perdí la pregunta que no me... La deuda, ¿cuánto la deuda, perdón. ¿La deuda es un problema? Sí, sí, es un punto clave. La deuda es un problema en una economía que no reduce su déficit fiscal y cuya economía no crece. Si nosotros vamos cumpliendo con esta reducción gradual del déficit fiscal, que lo queremos hacer por una vía virtuosa, que es la de, a medida que vayan aumentando los recursos, ir achicando el déficit fiscal y no por la vía del ajuste del gasto, menos el gasto social, que es lo que estamos incrementando. El presupuesto del año que viene es un presupuesto muy austero que aumenta gasto social y obra pública. El resto somos cuidadosos de la plata de los argentinos. Y queremos que a medida que vaya expandiéndose la economía, el déficit fiscal vaya reduciéndose. Entonces tenemos que cumplir con esa pauta que nos hemos planteado y después la economía tiene que crecer. En esos casos la deuda no es un problema. Lo que nosotros no queremos hacer es esta vez aprovechar el crédito enorme que hoy tiene Argentina en los mercados internacionales. No es lo que hizo Prat Guy, que hace unos meses dijo no necesitamos endeudarnos hasta 2017 y de ese momento hasta ahora pidió no sé cuántos miles de millones prestados afuera. Digamos, no se puede hablar con mentiras y con hipocresía. Si vos tenés déficit fiscal, tenés dos formas de financiarlo, con deuda o con inflación. Esos son los dos recursos que tienen los fiscos. En Argentina se venía financiando con inflación, por una parte, y con deuda, que era básicamente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recién lo escuchaba en el bloque anterior a Moro hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y lo que hay que decirle a esa gente, que ese fondo millonario son miles y miles de millones de papelitos de bonos que le hemos entregado a los jubilados futuros, y los tienen ahí. Si los pagaremos o no, esa era una discusión, pero era deuda de los argentinos, el Tesoro con los jubilados del futuro. Una parte, también hay activos... Sí, que es mínima la parte. Activos líquidos reales del sector privado deben ser menos del 20%. Las famosas acciones, los plazos fijos, eso es menos del 20%. El resto, 80% aproximadamente, son títulos públicos. Pero más allá de esa discusión, que creo que es, digamos, son los dos mecanismos que tenés. Nosotros no queremos abusar de la inflación, del mecanismo inflacionario, y obviamente tenemos que salir a buscar crédito. Lo que vamos a tratar de hacer es no generar una borrachera de la deuda, aprovechando este crédito enorme que hay en Argentina en los mercados internacionales. Argentina acaba de hacer una colocación en pesos a tasa fija, 5 años de plazo, una cosa que no se ha dado nunca en la historia de Argentina. Entonces, ese apetito que hay de los inversores por Argentina, nosotros no queremos abusarnos de eso y estamos planteando una reducción del déficit fiscal este año, del próximo año respecto a este año, y en los próximos años respecto a los años anteriores. Ese es el gran desafío que tiene Argentina, salir de ese péndulo de endeudamiento y impuesto a inflación con una disciplina fiscal, pero que no caiga sobre los más pobres, no caiga a partir de una maxi devaluación que baja todos los salarios públicos y las jubilaciones, sino a partir de un manejo austero de los recursos públicos
y en particular de un crecimiento de la economía que vaya fortaleciendo la base tributaria. Por último, ¿qué es lo que más traba la aprobación del presupuesto? ¿Cuáles son los puntos más conflictivos? Te soy absolutamente sincero. En general hemos visto una aprobación muy amplia de todos los sectores opositores y te diría casi también del Frente para la Victoria. Primero, respecto a que Argentina necesita una ley de presupuesto y que la oposición no se lo puede negar. Y segundo, que es un presupuesto que no tiene ajuste fiscal, más allá de la mejora que estamos haciendo, esperando para el año que viene con el crecimiento de la economía y el manejo austero de un montón de gastos corrientes que no son ni los gastos sociales ni la obra pública. Y te diría, en ese sentido no ha tenido grandes críticas. Hay algunos pedidos de más obras en algunas provincias, por supuesto los gobernadores tienen reclamos legítimos respecto a querer más transferencias, un gobierno que es quizás el que más recursos le ha transferido a las provincias, por el fallo de la Corte Suprema, porque le estamos financiando el déficit de las cajas previsionales que desde el año, te diría, 2007 que no se financiaban, porque estamos haciendo el Plan Belgrano, casi un punto del PBI de inversión en esas 10 provincias del Gran Norte argentino. Es el presupuesto más federal de los últimos 20 años. Los gobernadores quieren más, lo estamos negociando, le estamos explicando cuáles son las condiciones, sabiendo que esto es una frazada corta. Si nos critican por el endeudamiento, si nos sacan recursos, vamos a tener que salir a tomar más deuda o a bajar gastos. Entonces, lo que estamos planteando en Argentina es una discusión racional que no se le mienta a la gente. Acá no se puede inventar más la maquinita de los billetes porque eso terminó mal. Con 30%, 32% de pobreza, tenemos que ir a una situación distinta. 32% después de 10 meses. No hay número oficial ante estos 10 meses. No, Luciano, seriamente. Sí. Con no, caída del poder adquisitivo, caída del empleo, la pobreza... Sí, pero con muchas medidas de compensación. Hay una discusión, vos sabés, bastante interesante planteada con los sindicatos respecto a la evolución del salario real cuando le pones las medidas que se tomaron. Por ejemplo, la mejora en asignaciones familiares, la devolución del IVA, eso sí, para los beneficiarios de los planes sociales, la suba del mínimo no imponible en ganancias. ¿Cuánto fue para vos la caída del salario? Bueno, ahí está, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, depende en qué sector sindicalizado medio, ingresos medios, entre 2 y 3%. Nada en más. Una economía, sí, con las medidas de suba del mínimo no imponible, con asignaciones familiares y alguna otra que me estoy olvidando en este momento, fueron medidas muy compensatorias del salario medio de la sociedad. Recordemos que que el salario medio de la sociedad sigue siendo muy bajo, por eso hay tanta pobreza. Lo que te quiero decir, y lo que nosotros aspiramos... Me di el otro día datos oficiales del Ministerio de Trabajo, aumento del salario promedio del sector privado en blanco, que son los que mejor están porque negociaron, los que menos mal están porque negociaron paritarias, contra la inflación medida por de la Dirección de Estadística del Gobierno de la Ciudad, la caída de más de 10 puntos. Sin las medidas compensatorias que tomamos. Lo que digo es, primero, de aquí en más las paritarias van a empezar a recuperar respecto a la inflación. Y nosotros pretendemos que el próximo año los salarios le ganen la inflación. Lo que no podemos pretender es, en este año que ha sido tan duro, ordenar todos los problemas de la economía en tan poco tiempo. Entonces, yo lo que sí me comprometo de aquí a un año, que nos sentemos y juzguemos realmente cómo está la pobreza, cómo están los salarios respecto a un escenario que realmente... Nosotros creemos, y la mayoría de los analistas coinciden, era crítico al inicio de nuestra gestión. Está hecha la invitación. ¿Cómo no? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa. Cuando volvamos, se está discutiendo también en el Congreso una ley muy importante, que es una reforma electoral que, entre otras cosas, incluye el voto electrónico. Suena muy lindo, votas rápido, pero... tiene muchísimas objeciones, no solo locales, sino de experiencias internacionales. Después de la pausa.